del ojo, el ojo, oído y tegumentario. En relación a ojo y oído ya habíamos estado en las clases, en la fase pasada, en esta fase, en las prácticas, habíamos explicado muchos de estos aspectos, o sea que ahora va a ser un reforzamiento con algunos puntos fundamentales. El ojo, cuando se forma inicialmente, específicamente la parte correspondiente a la parte sensorial, se desarrolla a partir del tubo neural. Es el tubo neural que va a originar el ojo, formando una evaginación cuando todavía se están formando las primeras vesículas a la altura del prosencéfalo. Se forma esta vesícula, como ustedes ven, que es una extensión, así como fue una extensión del infundíbulo en el diencéfalo, igualmente el ojo es una extensión de ese tubo neural. Esta vesícula que luego se va a deprimir o imaginar en la parte central para convertirse luego en la copa óptica. Entonces esta vesícula, al formarse inicialmente como un globo, alguien tiene una bolsita plástica, por favor, una bolsita plástica que trae en su mandil, traen su mandil en una bolsita, pueden necesitar una bolsita, ay, gracias, ahorita te devuelvo tu bolsita, no te enojes. Miren, este es el globo ocular. Y luego que se ha producido esto, en la parte central empieza a deprimirse, formando lo que va a ser una copa óptica. Y aquí dentro hay un espacio. Esta copa óptica tiene dos capas. Una capa externa, que es esta parte de aquí, que formará la capa pigmentaria de la retina. Y esta capa interna, que reviste la cavidad que se está formando, formará la capa sensorial de la retina. Y ambas, como dije, como mencioné, se forman a partir de esta vesícula óptica y que progresivamente va formándose esta copa óptica. Y todos estos procesos van funcionando en relación a una inducción de proteínas moleculares que estuvieron instauradas en ese genoma que nosotros habíamos visto cuando se unen el espermatozoide y el óvulo. Y a su vez, de esta copa que se ha formado, se emiten señales moleculares para que el ectodermo suprayacente pueda ingresar con una nueva vaginación que se va a alojar dentro de este espacio para formar el cristalino. Y se forma una vesícula juntándose ambos ectodermos sobre él y que van a permitir individualizar a esta vesícula dentro de la copa óptica. Es decir, aquí dentro se va a alojar luego la vesícula, que no tiene un origen nervioso, propiamente dicho, sino su origen es del ectodermo suprayacente. Sin embargo, esta copa óptica, que al final será quien origine esta capa sensorial, que es la retina, se origina como una extensión del tubo neural, como estamos viendo en esta imagen. Entonces, estas inducciones se van a producir primero desde este ectodermo que formará la placa neural. Todas son inducciones moleculares. Y esta placa neural sabemos que va a formar la cresta neural y también esta vesícula óptica, que luego evoluciona a formar la copa óptica o cúpula óptica, y esta a su vez formará la retina neural. La presencia de esta copa óptica induce a que esta cresta neural pueda formar la esclerótica y la conoides, superficialmente a esta formación del tubo neural. Y aquí se forma esta retina con este espacio retiniano y la capa pigmentaria, esta retina, que a su vez inducirá a este ectodermo que forma el cristalino, que va a formar la placa del cristalino, la vesícula del cristalino y finalmente el cristalino, por inducciones moleculares. Y externamente, ese epitelio ectodérmico suprayacente también será responsable de la formación de la córnea. En la parte superficial, el ectodermo en la parte superficial, como habíamos visto en la clase pasada, tanto el estroma como el endotelio de la córnea se formaba a partir de las células de la cresta neural, ¿no? Aquí justamente estas células serán quienes formen este estroma de la córnea, y que una falla en el desplazamiento de estas células de la cresta neural van a inducir a que haya fallas en la formación también de esa córnea y de otras estructuras que, como estamos viendo, se forman a partir de estas células de la cresta neural. Entonces son proteínas moleculares que van induciendo a que finalmente todos nosotros podamos haber alcanzado una formación perfecta de nuestro ojo. Entonces, cualquier falla de ella en migración y en diferenciación
va a desarrollar una serie de anormalidades en la formación del ojo, con lo cual muchas personas nacen, y que definitivamente no es algo que sea incompatible con la vida, pero que sí se demuestra y se forman este tipo de malformaciones. Entonces esta copa óptica, que la estamos viendo aquí, luego que se ha formado, además va a formar una fisura coroidea. O sea, aquí, primero estuvo así, ¿verdad? Luego, en un extremo va a haber una depresión aquí, una depresión de esta manera, que se llama fisura coroidea. Esta fisura coroidea va a permitir que las células mesodérmicas que se encuentran alrededor puedan ingresar dentro de la copa óptica. Ingresan dentro de la copa óptica, la fisura coroidea. Luego que ha sucedido esto, esto nuevamente se cierra de esta manera, se fusionan los extremos, habiendo permitido que interiormente ingresen las células mesodérmicas que se van a diferenciar en elementos importantes de la estructura del ojo. ¿Está claro? Y entonces, a veces esto no se llega a cerrar bien y se sigue manteniendo aperturado y va a producir una malformación, como vamos a ver más adelante. Entonces, la fisura coroidea es esta. Miren, este es el plieguecito que yo estoy mostrando, sería este, y este de este otro lado sería esta parte. Y así se forma la fisura coroidea. Esas células mesodérmicas que han ingresado a través de esta fisura que se llega a desarrollar van a producir células angiogénicas para que puedan formar esta arteria hialoidea con sus múltiples ramificaciones. A su vez, estas células mesodérmicas que han ingresado también, y hay un espacio aquí detrás, porque por delante se va a formar cristalino, en ese espacio van a formar lo que va a ser el humor vítreo. El espacio se llama cámara vítrea o cuerpo vítreo, y ese espacio va a ser ocupado por esta gelatina que se forma a expensas de estas células mesodérmicas y que van a ocupar este espacio. Entonces, esta arteria hialoidea, que va a dar origen posteriormente a la arteria central de la retina, se ramifica perfectamente bien con un propósito importante de nutrir toda la parte interna de la copa óptica, que estaría representando la formación de esta capa sensorial de la retina. A su vez, también estas ramificaciones van a ser responsables de la irrigación de la parte posterior del cristalino, como estamos viendo aquí. Y esta arteria, cuando esta fisura coroidea se cierra, miren, esta sería la parte que se va cerrando, hasta que finalmente se cierra y atrapa en su interior a esta arteria hialoidea. Y luego, cuando nosotros ya vemos que ha desarrollado completamente el ojo, estos vasos sanguíneos empiezan a desaparecer y solamente van a quedar rezagados a una irrigación perfecta sobre la superficie interna de esta capa sensorial de la retina. Desaparece este conducto que se llama conducto hialoideo, canal hialoideo o conducto de Cloquet, donde estuvo alojado la arteria hialoidea, desaparece completamente y la ramificación de la arteria va a ir superficialmente por la parte interna. Este conducto luego desaparece y todo este espacio, toda esta cámara vítrea va a ser reemplazada por el bulbo vítreo, que es esta gelatina muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a mantener en una forma totalmente, perfecta esta dilatación, que no va a tener modificaciones y que va a permitir una visualización posteriormente bien. Esa ramificación de la arteria hialoidea, aquí, que luego queda como arteria central de la retina, es muy importante, que ya sabemos cómo se llegó a formar, cómo se ramifica y cómo se visualiza internamente esa superficie de la retina con estas ramificaciones que nos muestran una microcirculación. No hay en ninguna parte de nuestro cuerpo que podamos visualizar perfectamente lo que sucede en nuestra microcirculación a nivel de todo nuestro cuerpo. Y esta evaluación se hace a través de un examen que se llama el examen de fondo de ojo, con un aparatito que se llama el oftalmoscopio, que ustedes van a aprender a manejarlo, no solo en su curso de oftalmología, sino también todos los internistas son expertos en ver este fondo de ojo, porque el evaluar esto, que se coloca una gotita para dilatar la pupila y luego uno se aproxima para visualizar, estamos viendo todo esta circulación, microcirculación, que se observa perfectamente aquí, o sea, se visualiza bien.
y podemos ver las características de esos vasos, que pueden estar perfectos o no estar perfectos en diversas patologías. Como por ejemplo vemos el grado de daño que puede estar ya produciendo a nivel de toda la circulación la hipertensión arterial. ¿Cómo están esos vasos a consecuencia de esta subida de presión que el paciente pueda tener? ¿Cómo están esos vasos en la diabetes? Ustedes saben que han hecho diabetes, yo sé que han hecho en bioquímica, como un caso clínico incluso, y han podido ya conocer, de saber cómo se va dañando esos vasos a consecuencia de la presencia elevada de glucosa permanentemente, que lo que daña esa glucosa permanente es justamente el endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces ahí podemos ver cuánto daño ya ha hecho en esa persona esa diabetes, porque eso traduce cómo está a nivel general en nuestro cuerpo el conocimiento para poder saber y poder actuar perfectamente bien, porque no necesitamos hacer una biopsia, podemos ver allí cómo está esa circulación en cuanto a esa edad. Entonces tenemos que, ¿de dónde vino este vaso? De una ramificación de esta arteria hialoidea que luego se va a convertir en la arteria central de la retina cuando esto se cierre y completamente quede dentro de él, ¿no? Y aquí adelante ya podemos ver cómo esa vesícula del cristalino ya se ha formado perfectamente bien y está suspendida por unos ligamentos en toda la circunferencia que se llama la zónula de Zinc, o ligamento suspensorio también, y que vemos que la capa pigmentaria de la retina se extiende aquí, y lo han visto en la práctica, que forma como unos repliegues que alojan dentro de él a unos músculos. Estos músculos del cuerpo ciliar se originan a partir de las células de la cresta neural y tienen como función contraerse y relajarse, tensando o relajando estos ligamentos, que el propósito de él finalmente será aplanar o ensanchar el cristalino para permitir perfectamente bien una visión de lejos o de cerca. Y hacia aquí adelante esta capa pigmentaria, luego que ha hecho estos pliegues aquí en el cuerpo ciliar, se extiende hacia adelante para formar el iris, permitiendo que aquí exista una cámara posterior y una cámara anterior que va ahora a estar ocupada por el humor acuoso. Y por delante tenemos aquí a la córnea. En el ángulo irido-corneal tenemos al canal de Schlemm, que es este, puede ser seno venoso escleral, que también le llaman, pero ustedes, yo estoy segura que lo han estudiado como canal de Schlemm, que es aquel canal que filtra aquel humor acuoso que se está desarrollando, que se está produciendo, manteniendo una presión ocular perfecta dentro de ese ojo, ¿no? La patología que se desarrolla a consecuencia de este daño, ¿cuál es? El glaucoma, ¿no? Este glaucoma que va a incrementar la presión del ojo, y ese incremento de la presión del ojo lo que hace es dañar la mácula por esta presión, y ese daño a nivel de la mácula, de la parte posterior de la retina, va a llevar a la ceguera, ¿verdad? Hay niños recién nacidos, como vamos a ver, que nacen con esta patología. No hay una buena filtración de este canal de Schlemm durante el tiempo, porque ya esto se va produciendo, el humor acuoso se va produciendo, y cuando este canal no es permeable, el niño nace con glaucoma, que definitivamente va a dañar su ojo. La córnea, como hemos visto, y por delante de él también hay una inducción molecular para que el ectodermo se repliegue y vaya formando la córnea y vaya formando la conjuntiva vulvar y la tarsal. Y en los bordes de la formación de estos párpados empiezan a desarrollarse las pestañas superiores e inferiores, además empiezan a desarrollarse las glándulas de Mohr y de Meibomian que aparecen en toda la superficie, que van a lubricar estas pestañas y que algunas veces se infectan, produciendo lo que se llama el orzuelo o también el chalacio. ¿Se acuerdan? ¿Les han aplicado eso? ¿No les han aplicado? Las de Meibomian, cuando estas se infectan, las de Meibomian hacen el orzuelo, y las de chalacio aparecen como unas tumoraciones en los párpados que van creciendo, que ni siquiera están rojas, ni siquiera duelen mucho, y que tienen que ser, mientras que el orzuelo se aplica externamente, gotas o cremas para aliviar esa infección, las glándulas de Mohr y estas infecciones tienen que someterse a una cirugía,
se presiona el párpado, generalmente es en el párpado superior, se dobla todo el párpado hacia atrás y se hace una incisión y se saca la pus que está acumulada allí, se hace un raspado de todas las paredes de esa vesícula de pus que se ha formado, de ese absceso, se raspa para que no vuelva a formarse y luego se presiona terrible, ahí no se sutura, la incisión se hace pero no se sutura, se presiona firmemente para que ya no siga sangrando y evoluciona así. Generalmente esto se produce, estos orzuelos chaláceos, obviamente por infección, pero por deficiencias de vitaminas, ¿no? Entonces hay que corregir eso. Y de esa manera se forma el ojo. Tenemos una imagen de cómo se formó esta copa óptica de una extensión, esta fisura coroidea que yo había explicado cómo se llegaba a formar, que aloja internamente a esta arteria y que aquí podemos reconocer la capa pigmentaria. Esto dará lugar a la capa pigmentaria. Este es el espacio interretiniano, esta será la capa sensorial de la retina, ¿no? Y luego desaparece este espacio, ambas membranas se fusionan, es una fusión bastante firme, pero sabemos que hubo un espacio antes. Entonces, cuando hablamos de aquella patología del desprendimiento de retina, se debe a esta separación, que definitivamente no ha habido una interconexión de fibras, que esta haya atravesado acá y que esta haya atravesado acá, no sucede esto. Simplemente es una adherencia firme, y esta adherencia firme entre diversas patologías también, o causas que puedan desarrollarla, produce la separación. Y como vemos aquí, esta vesícula que se está formando procedente de esta membrana externa que es el ectodermo. En imágenes que ya les hemos mostrado en la práctica, cómo se ve la formación de la copa óptica y cómo se está formando la vesícula del cristalino, que en esta imagen podemos ver que ya se formó. Este es el espacio interretiniano. Esta capa externa se pigmenta de un color oscuro, que les decía en la práctica, tomen en cuenta esta capa para poder reconocer, por ejemplo, las glándulas lacrimales. Si hay una glándula que está cerca a una capa, a una línea marrón, definitivamente es la glándula lacrimal, ¿verdad? Entonces eso nos facilita poder reconocer, porque las glándulas casi todas se parecen mucho en ese estadio, o sea, es difícil si no reconocemos por la posición. Y aquí ya podemos ver cómo se está formando la córnea y a su vez los párpados, que después de que se han formado se fusionan, o sea, se aproximan y se mantienen fusionados hasta los 7 meses, que nuevamente se separan, se abren y el niño, el feto, empieza ya a poder mover o cerrar los ojos con libertad, porque esa fusión, que no es firme tampoco, ya se empieza a separar. Esta es una microscopía de Valí donde podemos ver perfectamente bien cómo se forma la vesícula del cristalino. Especialmente es una vesícula que tiene un revestimiento que es como una cápsula. ¿Y cómo que sucede con esta capa, con esta vesícula? La pared posterior de la vesícula se ensancha y la pared anterior de esa vesícula se adelgaza. Finalmente, este espacio que había dentro de esta vesícula desaparece y ya simplemente va a ser parte de una cápsula que va formándose alrededor del cristalino. Y esta pared posterior de la vesícula que se ensancha está formada por unas células que se llaman las células cristalianas, que son muy especiales porque cada una de estas células se estiran. O sea, aquí no hay una estratificación de estas células que estuvieron en esta parte posterior de la cápsula de la vesícula cristalina, sino que se estiran longitudinalmente, quedando los núcleos en la parte central. Estas células son las que van a formar justamente las fibras cristalianas, que van a empezar a desaparecer los núcleos en la parte central y solo a nivel de la zona ecuatorial, la parte periférica, serán las que va a continuar habiendo una mitosis superactiva para que pueda incrementarse. Y se sigue incrementando. Esta incrementación de estas fibras al final va a repercutir cuando ya somos muy viejitos, muy mayores, para que ya no sean tan perfectas, tan limpias, tan transparentes las fibras cristalianas, y se asocia a esta patología que se llama, ¿cómo se llama? Cuando el cristalino ya no es transparente, sino está pacificado. Catarata, ¿no? Se forman las cataratas. Y los niños pueden nacer con cataratas.
Y nacen generalmente cuando ha habido en el proceso de la gestación la infección con un virus que se llama el virus de la rubiola, que puede dañar ese ojo y opacificar este cristalino, y el niño nace con esta patología de la catarata. Estos vasos que habíamos visto que eran ramificaciones de la arteria hialoidea son responsables de la irrigación de la parte posterior, pero luego llegan a desaparecer y solamente ya quedan recubriendo la parte interna, y este conducto se cierra y desaparece. Por la parte anterior, las células mesodérmicas que se encuentran aquí rodeando a esta copa óptica se van a diferenciar también para irrigar la pared anterior de este cristalino. Van a irrigar y luego desaparecen, pero algunas veces no llegan a desaparecer y se mantienen aquí formando como una membrana que une los bordes externos del cristalino. Y el niño nace con esta membranita que no le permite moverse a este iris. Ustedes saben que el iris también tiene una función, porque dentro de este iris hay músculos que aperturan y que cierran la luz de esa pupila. Y esos músculos no proceden de las células de la cresta neural, sino proceden del ectodermo. O sea, los músculos constrictores y aperturadores de la pupila y que se encuentran dentro del espesor de este iris se proceden de las células del ectodermo. Y entonces, algunas veces los niños nacen con esta membrana pupilar, que así se llama, como vamos a ver más adelante. Y aquí podemos ver el canal de Schlemm, y nosotros vemos aquí justamente a esta córnea que se ha desarrollado y la plegadura de este párpado que también se está desarrollando por influencia de esas proteínas moleculares. Y podemos ver aquí el cristalino, que dije que la parte posterior es justamente la que se ensancha más y que en la parte anterior ya se han fusionado y van a formar como una cápsula alrededor, una cápsula muy importante, que es bastante firme y que facilita las cirugías que se van a hacer en relación a corregir este problema de la catarata. Si es que son ancianos, definitivamente se extirpa todo el cristalino, se saca todo el cristalino. Hay diferentes procedimientos. Uno de los que son mejores es colocar como un lapicero, después de que obviamente se ha abierto en el borde del limbo, que es esta partecita donde aparece el iris, se apertura y luego se hace una pequeña incisión en ese iris, y luego como un lapicero conectado a una cámara a líquido de nitrógeno que se enfría, se pega al cristalino que está opacificado y se remueve fácilmente. La persona mayor se remueve hasta que sale la lentejita totalmente opacificada, y después de eso se introduce dentro de ese ojo una lentejita que va a suplir a ese cristalino y que queda muy bien. Ese humor vítreo que está allí en el adulto ya es como algo más firme, que no va a haber ningún tipo de vaciamiento cuando se haya extirpado el cristalino. Se deja ahí el lente, se vuelve a coser, etc. Y la persona ya puede recuperar su visión perfectamente, ve bien, y que claro, va a haber siempre las deficiencias de lo que está envejecido. Ese lente igualmente no va a poder tener aplanamiento ni ensanchamiento, es un lente fijo. Entonces siempre va a necesitar sus lentes de corrección para eso, pero ya no lo que antes se usaba, que antes se hacía esta misma cirugía, pero no había lentes para introducir dentro de ese ojo. Entonces la gente que se operaba de esto tenía unos lentes que parecía la base de las botellas, así súper cortas para poder tener externamente ese lente, ¿no? Pero ahora ya se introduce dentro del ojo estos lentes, las personas mayores lo tienen. Pero esto no sucede así en los niños. Ese humor vítreo no es una gelatina un tanto firme. Entonces deja la parte, esta cápsula que se ha formado el cristalino, la parte posterior se deja ahí atrás para poder evitar el vaciamiento del humor vítreo. Entonces se corta, se deja la capita posterior de este cristalino y se retira la parte anterior, ¿no? O sea, la cirugía tanto de oído como de ojo pues, ha evolucionado tanto en beneficio de las personas. Y de esa manera tenemos que en la parte ecuatorial se siguen desarrollando una mitosis activa para la formación de estas fibras cristalinas que van formando este núcleo cristalino, que siempre va a ser el centro de que empiece el inicio de esta opacificación, que es lo que llamamos nosotros la catarata. La
retina, esa capa sensorial, no la parte pigmentaria sensorial, tiene, como habíamos visto, se origina del sistema nervioso central. Es una extensión del sistema nervioso central, del neuroepitelio, y este a su vez se diferencia en diferentes estratos celulares. ¿El más externo o interno? ¿Cuál de la parte interna de la retina sensorial aloja a la capa de los conos y bastones? Externo, ¿no? La parte externa. La interna es la que va a dar hacia la cavidad. Entonces, en la capa externa tenemos los conos y bastones. Hay diferentes células. Aquí vamos a tener la capa bipolar, que está aquí extendiéndose hacia adelante y hacia atrás. Y en la parte más interna, conectándose a estas capas, está la capa sensorial. Y esta capa sensorial, la capa ganglionar, tiene sus extensiones superficialmente, que ustedes han visto en esa capa sensorial, que tiene hacia la parte interna una capa rosadita, bien rosadita. Esa capa rosadita está formada por las extensiones de estos axones que van yendo hacia la parte del central, de la parte posterior, y que van a formar lo que va a ser el nervio óptico. ¿Han visto cómo se nota, estas capitas van a formar el nervio óptico por la extensión de estas conexiones que se tienen hacia la parte interna del ojo? De esa manera, el ojo tiene conexiones no solamente en la formación de este nervio óptico, sino también en la formación del quiasma óptico. ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los nervios que llevan la visión en el quiasma óptico? ¿Y cuáles son aquellos que no van a ir al quiasma óptico? El ojo tiene así, ¿verdad? La mitad. Para aquí, visión externa, la parte interna. Y las externas, las que están colocadas de este lado, van así. Y las internas van así. El quiasma óptico va a llevar de la parte interna para el entrecruzamiento de estas fibras amaladas. Y luego, a nivel del tálamo, habrá unas conexiones importantes para que puedan haber una interconexión cerebral con la visión que se tiene y con las conexiones a nivel del tálamo, no solamente de visión, sino de audición. O sea, muchas veces estamos escuchando algo y volteamos, ¿verdad? ¿Por qué volteamos para mirar? Porque hay esa conexión de oído y ojo para poder completar en esta recepción a nivel central y tener una integridad, una percepción integral de lo que nosotros estamos percibiendo. Entonces aquí tenemos al cuerpo ciliar, cómo se llega a formar y que se extiende aquí adelante en la formación del iris. Y estos son los músculos que se van a formar a este nivel, tanto los esfínteres o dilatadores que, como dije, proceden del ectodermo. Y aquí a nivel del cuerpo ciliar se forman estos músculos también que van a contraerse y relajarse para permitir la acomodación del cristalino en relación a la visión de lejos o de cerca. Y estas sí provienen de las células de la cresta neural. Y el iris, la parte anterior, con este espacio que nosotros vamos a tener que se llama la pupila. ¿Qué malformaciones vamos a ver en el ojo? Y algunas de ellas las hemos visto. Y habíamos visto, por ejemplo, la ciclopía, ¿verdad? ¿Qué se debía a la ciclopía? Que el proceso frontonasal no abarcaba los dos. Cuando no se llegaba a formar perfectamente el proceso frontonasal debido a una mala migración de las células mesenquimales. Puede ser, pero estaba más atribuida a ¿qué? ¿Cómo se llama aquella patología que va a conducir a esta ciclopía? Holoprosencefalo, que es un desarrollo lento del tejido nervioso que no se llega a desarrollar esos terencéfalos como la normalidad que se desarrolla en otros casos. Otros niños ciclopía. Cataratas bilaterales, aquí tienen la pupila dilatada y podemos observar al cristalino opacificado. Como dije, no es una patología solamente asociada a las personas mayores, sino que puede producirse aún en niños. Aniridia, no se formó el iris. ¿Qué le pasa a este niño que no tiene iris? ¿Ceguera? No, la luz, entra mucha luz. Claro, no podrá ver, por ejemplo, él podrá ver bien de noche en la oscuridad,
con unos lentes súper oscuros, la exposición al sol o al ambiente con mucha luz definitivamente va a dañar. ¿Por qué se cierra? ¿Para qué se cierran nuestras pupilas cuando estamos en el sol? Para que la luz, la luz no llega, para reducir la luz que llega a la retina. Para proteger la retina. Las radiaciones dañan la retina. Por eso es que en Arequipa todos debemos usar gafas cuando no estamos o cuando estamos fuera. Eso ya debe ser, así como nos echamos bloqueador en Arequipa. ¿Quién nos echa bloqueador todos los días? ¿Tú te echas bloqueador? Muy bien. ¿Tú te echas bloqueador? ¿Tú? No se echa. Y este va a ser, ahorita vamos a hablar sobre el cáncer de piel. O sea, en Arequipa no podemos no usar bloqueador. Y los oftalmólogos nos dicen, y se los dicen, estoy segura cuando alguien va al oftalmólogo que necesita, ¿qué dice el oftalmólogo? Usa lentes de sol cuando estés fuera. Usa lentes de sol cuando estés fuera. Usa lentes de sol, pero no hacemos caso, no estamos habituándonos a eso y tenemos que cambiar conductas, al menos aquí en Lima, no importa que es un pueblo horroroso, todo el año está sin sol, pero acá no tenemos un sol tan hermoso, pero lamentablemente nos hace daño. Coloboma. ¿Qué será el coloboma? Miren, son aperturas que nos han llevado a cerrar. ¿Cuál será la causa? ¿Cuál será la causa del coloboma? ¿Cuál? No hay cierre de la fisura coroidea. Ha habido un cierre incompleto que se traduce con estas aperturas que se llaman colobomas. Y este pobre niño no solo tiene coloboma, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene? Catarata. Tiene coloboma y tiene catarata. Niño, niña, no sé, pero alguien lo dice. Y no solamente es a nivel del iris, o a veces gran parte de ese globo, la parte más baja, que incluso puede comprometer a las partes de la parte que no aquí solo postraviris, pero puede comprometer un poco de esclerótica también. Y también de párpados. Entonces aquí estéticamente se hace una cirugía para corregir y cerrar este párpado, que puede ser tanto a nivel superior como puede ser a nivel inferior. O sea, no hay una determinación que solo la fisura coroidea esté dañándose para abajo, sino puede ser en cualquier posición y que no haya permitido un cierre correcto. Persistencia de la membrana pupilar. ¿Qué había pasado aquí? ¿Cuál es la causa de esta membrana pupilar? Que está fijada a las partes externas de la pupila y que no permiten ni que se abran ni que se cierren. ¿Qué pasó aquí? ¿La causa del cristalino? No. Se los he dicho, ¿ah? Sí, sí. Acabo de decírselos hace un ratito, hace 5 minutos, 10 minutos. Les dije que el cristalino por su parte anterior era irrigada por una red vascular de la parte de las células mesodérmicas que se habían diferenciado por delante, pero que debía reabsorberse, como se va a reabsorber en todos nosotros, pero algunas veces no se reabsorbe, ya no hay irrigación, los vasos se han obliterado, pero dejan como huella esto, la membrana pupilar. Entonces lo que se hace es hacer una cirugía, retirar toda esta membrana de aquí, que está permitiendo o evitando que se aperture o se cierre, y nuevamente el ojito vuelve a tener una normalidad. Y eso incluso puede alterar la formación de la pupila. Nuestra pupila es redonda, esta parece pupila de gato, ¿no? Porque ha habido una sinequia que está impidiendo de que pueda ser circular. Glaucoma congénito, esto que hemos dicho de este drenaje normal, puede no necesariamente ser en el adulto. La posibilidad de desarrollar glaucoma en el adulto es genéticamente importante. Si el abuelo tuvo glaucoma, el hijo puede tener, el nieto puede tener, entonces ese antecedente es importante saberlo para que podamos siempre estar asistiéndonos con el oftalmólogo, al menos a partir de los 35, 40 años, que nos mida la presión ocular y corregir de principio. Pero como vemos, no solo es una patología de los adultos, sino también puede ser de los niños. Mira, este niño ha nacido así, se ha incrementado su presión. Hay tal presión dentro del globo ocular que incluso la esclerótica se veía un tanto azulada.
¿Por qué? Porque está exponiendo la capa pigmentaria. O sea, la esclerótica se ha estirado tanto que por debajo de ella está mostrándonos ya la capa pigmentaria. Esto tiene que corregirse. Y ese ojo ya no ve. Ese ojo no ve nada. Pero hay que sacar ese ojo, enuclear el ojo. Tenemos que retirar el ojo para que este ojo que está bien no se dañe. ¿Por qué? ¿Por qué debemos sacar ese ojo? Y evitar que el otro se dañe. Inmunología. Primeras clases de inmunología. O segundas, terceras, primera fase. Ese doctor, o aquí se nos ha dicho, ¿eh? Se nos ha dicho. Estoy segura que se nos ha dicho. ¿Por qué? ¿Cuáles son los órganos dentro de nuestro cuerpo que no son reconocidos por el sistema inmune? No nos ha dicho. ¿Cómo no les ha dicho? Lo voy a reclamar. ¿Por qué no les ha dicho? El ojo y el... Hemos hablado de otro órgano también. Hemos hablado de otro órgano. ¿Cuál? Del testículo. Hemos hablado de la barrera hematotesticular, ¿verdad? Y les he dicho la importancia de que no puede haber inflamación porque se rompe la barrera y se exponen los espermatozoides al sistema inmune y, en consecuencia, esa exposición induce la formación de anticuerpos. Y lo mismo sucede en el ojo. Esto está totalmente cerrado. Y cuando sucede cualquier tipo de patología que haya roto este recubrimiento, expone al ojo y el sistema inmune empieza a producir anticuerpos que van a dañar al otro ojo y pierde el ojo. Por simpatía oftálmica, así se llama esta patología en oftalmología, simpatía oftálmica, se daña el otro ojo. Para evitar que eso suceda, se enuclea el ojo, se saca el ojo, se corta por aquí. Y se corta, este es el ojo, y ustedes saben que el ojo tiene sus músculos extrínsecos del ojo. Se corta el músculo en la parte que estuvo insertada en la superficie del globo ocular, allí. Y se dejan los músculos atrás, perfectamente bien todos, para luego colocar dentro de ese ojo una prótesis. Una prótesis que uno se lo pone y esos músculos permiten la movilidad de ese ojo. Entonces la persona que tiene la prótesis, uno le mira y pareciera que no tuviese nada. Y es importante, sobre todo en los niños, que esas prótesis estén cambiándose a lo largo del crecimiento, porque el globo ocular es una parte importante para que la cara se desarrolle simétricamente. Cuando no sucede esto, hay una asimetría y se evidencia pues, que esa carita no está bien formada. Como vemos aquí, ustedes ven las figuras, las imágenes de abajo, ustedes pensarían que todos son perfectos, ¿no? Pero cada uno de estos tuvo un problema aquí. Este niño cuando nació sin ojos. Y tuvieron que ponerle, bueno, esta ya es cara de viejo, de adulto, a lo largo de su vida tuvieron que ir recambiando estas prótesis para que su cara se desarrollase perfectamente bien y no hubiese simetría en su ojo. Este nació con un ojo más pequeñito que el otro, no va a haber. Tal vez al principio pudo haber tenido alguna referencia de visión, pero en el ojo, uno que esté mal, que haya una deficiencia, el otro comanda la visión y el otro se va anulando. Ustedes habrán escuchado ese que siempre dice, órgano que no se usa se atrofia, ¿no? Y esto sucede en el ojo. Se va atrofiando la visión, igual aquí, todos estos han tenido problemas. Este ojo que es más chico que el otro, que no ha desarrollado, en un principio pudo haber visto, pero después ya no. Entonces ya no tiene sentido que esté ese ojo y se lo cambia. A este sí, porque veo que este ojo está grande por estética. A esto les han operado por estética, ya de lejos, ¿no? Y los que hacen, si ustedes se meten a YouTube y ven cómo se hacen estas prótesis de ojos, son artistas. Toma una foto a los ojos del perfecto y va pintando con un pincel todas las ramificaciones que nosotros tenemos en el iris. Todos nos vamos todo al café, algunos tenemos unos rasguitos ahí, y entonces eso se dibuja y queda perfectamente bien.
por estética y en el caso del niño también para que permita un desarrollo normal de su fascia y no quede con alteraciones en la simetría de esa fascia. ¿Alguna pregunta sobre ojo? Bueno, ahora vamos a ver oído. Y el oído tiene, como sabemos, tres orígenes diferentes, ¿no? Donde participan células de la capa ectodérmica, mesodermo de los arcos faríngeos, el endodermo de las bolsas faríngeas. Eso ya lo hemos conocido, ahora lo vamos a ordenar. El oído externo forma lo que es el pabellón de la oreja y además el conducto auditivo externo. El oído medio está integrado por la formación de la cavidad timpánica, de estos huesecillos del oído medio y del tímpano, que es esa membrana que separa el oído externo del oído medio. Y el oído interno, donde se va a formar el utrículo, el sacro, la cóclea, los canales semicirculares y el conducto analifático, que no solamente está relacionado con la audición, sino está relacionado con el equilibrio, donde los nervios que están conectados están muy perfectamente conectados al cerebelo para que esta función se cumpla perfectamente bien y nos sintamos bien. Entonces, este oído externo, la formación del pabellón auricular, se origina de los arcos faríngeos. El pabellón auricular. Los cartílagos que van a conformar la estructura de todo el pabellón auricular se originan de esas células diferenciadas mesodérmicas de la cresta neural que se han ocupado, o que han llegado, o que han migrado al primer arco faríngeo y al segundo arco faríngeo. Y de esa manera nosotros tenemos cómo se va formando las diferentes áreas de nuestra oreja, desde el trago, la concha y el antihelix, esta parte de la rama superior del helix, el helix, hasta el antitrago, que es lo que normalmente nosotros llamamos la, ¿cómo se llama? Esta partecita que cuelga, el lóbulo de la oreja, ¿no? Algunos tenemos lóbulo, otros no tienen lóbulo, directamente salen de la base de inserción, la oreja hacia aquí, y todavía tienen punta aquí arriba, como la de Mr. Spock. ¿Has escuchado a Mr. Spock? Era una serie que daba antes, papá seguro que sí, que la veíamos siempre. Era muy bonita, era del viaje a las estrellas. Se llamaba Viaje a las Estrellas, así es. Eran capítulos, en blanco y negro. Eran en blanco y negro. No se ríen ustedes, ¿no? Bueno, fueron hace años, pues yo también ya tengo mis años, aunque no parezca, pero bueno. Entonces, este pabellón auricular se forma alrededor del primer surco, que es el primer surco faríngeo que habíamos visto que es una depresión hacia la parte externa, revestida toda ella de ectodermo, ¿se acuerdan, verdad? Aquí está, el conducto auditivo externo que se profundiza y el único que dije cuando expliqué arcos faringeos que se mantenía porque los demás, recuerdan ustedes, que desaparecían. Entonces ese conducto auditivo externo en su formación va a ser que inicialmente revestido de ectodermo, que luego vamos a ver, va a ser ocupado el conducto inicial por células ectodérmicas que vamos a ver luego. El oído medio está formado por la presencia de estos huesecillos del oído medio que se llegan a formar, dos de ellos, el martillo y el yunque, en la parte posterior del cartílago de Meckel. ¿Recuerdan, verdad? Ese cartílago de Meckel desaparecía con la formación del maxilar inferior, pero en la parte posterior se mantenía en la formación de estos inicialmente cartílagos que luego van a diferenciarse en el yunque y el martillo. El segundo cartílago del segundo arco faríngeo, que es el cartílago de Reicher, formará también en la parte posterior la formación del estribo. Cartilaguitos ahí, que lo hemos visto en la práctica como unos conglomerados de cartílagos que luego en el transcurso de la evolución definitivamente van a transformarse a mostrarnos ya aquella imagen que nosotros tenemos de estos cartílagos en la formación de él. Y la primera bolsa faríngea, que es por el otro lado, revestida de endodermo, formará inicialmente la cavidad timpánica primaria conectada con la trompa de Eustaquio, que es el conducto de conexión hacia la cavidad de la faringe. Y esta cavidad timpánica, en la parte más profunda, está revestida también de la mucosa del endodermo, que
la primera hendidura con el ectodermo va profundizándose y esta también de este lado va profundizándose, habiendo siempre entre ellas, como dije, mesodermo. Pero se fusionan y formarán lo que va a ser la membrana del tímpano, la primera membrana faríngea que formará la membrana del tímpano, como vamos a ver. Y estos huesecillos que se forman en las evoluciones posteriores llegarán a ocupar esta cavidad cuando ya se va a hacer la culminación final de la formación de este oído que tiene estos tres componentes. El oído interno, que lo hemos visto también en las prácticas, ¿cómo vimos este oído interno? Al principio, donde se formaba, donde lo llegamos a ver esa vesícula óptica a la altura de qué parte. La vesícula óptica, ¿se acuerdan? Como una gotita ahí que aparecía bonita, que veíamos en la lámina con el estereoscopio, incluso con sus propios microscopios. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? ¿A qué altura? ¿Altura del? Encima del primer somita. Pero más antes de la aparición de somitas, ¿cómo hemos visto? A ver, cuando estaba así, tran, y ahí veíamos una gotita, a la altura del mielencito. ¿Se acuerdan de esa gotita que estaba puesta ahí? ¿Y qué es esa gotita que hemos visto? Es que en el ectodermo que recubría la formación de ese tubo neural, empieza a formarse una plácora, un ensanchamiento, un engrosamiento del ectodermo. Luego se forma una fosita, se invagina el ectodermo, se forma una fosita y luego la fosita se forma, se individualiza, formando lo que es la vesícula óptica. Entonces, pregunto, ¿cuál es el origen de la vesícula óptica? Que dará lugar a la formación de este laberinto membranoso que forma el oído interno. ¿De dónde viene? Del ectodermo. Del ectodermo. Entonces nosotros vamos a ver que aquí ya se formó el tubo neural y además, próxima a él, vemos nosotros en la formación de esta vesícula óptica que será la responsable de la formación de todos aquellos conductos que se van a formar dentro del oído interno. Aquí está la fosita, se forma una vesícula que se individualiza y sobre ella nuevamente va a ser recubierta por ectodermo. Tenemos nuevamente la plácula, la vesícula, la formación de la vesícula y esta gotita, que la hemos visto como una gotita. Esta gotita será la responsable de formar todas estas estructuras que nosotros estamos viendo. Inicialmente se va a como que se formasen un estrechamiento en la vesícula para formar en la parte superior el utrículo y el sacro. Entonces aquí tenemos ya el utrículo y el sacro. Y de la parte del utrículo se produce una evaginación, todo vesícula, hueco, vacío. Entonces esto es un tubo hueco que va ascendiendo para formar lo que va a ser el conducto endolimpático. A partir del sacro, este conducto, este hueco vacío, este globito, empieza a elongarse, a estirarse, manteniendo siempre en su luz un espacio. Y empieza a elongarse largo, como una culebrita hueca, como una manguerita hueca, siempre cerrada, y luego esta se va dando vueltas. Y va a dar 2 vueltas y media para formar lo que va a ser la cóclea. Y aquí forma la cóclea. Se va a estirar. Luego, esta parte del utrículo, que está como un globito, así, un globito, miren, este globito va a también tener unas evaginaciones, como unas orejas huecas, una para aquí, otra para aquí y otra para aquí. Extensiones de esta cavidad que van yendo en diferentes posiciones, como vemos cómo se ubican estos canales circulares en 3 posiciones diferentes. Entonces son orejas huecas, así, una oreja hueca, otra oreja hueca, otra oreja hueca. Luego las orejas, que están huecas, en la parte central se juntan, dejando la oreja libre en esta parte distal de cada formación. Cuando se han juntado estas en la parte central, hay
apoptosis. Al haber apoptosis, se abre un hueco aquí, dejando una manguerita aquí, dejando la otra manguerita del otro lado y dejando la otra manguerita del otro lado. Siempre los dos extremos conectados al espacio que formó inicialmente el ventrículo. ¿Sí me han entendido? Préstame tu bolsa. Lo voy a repetir porque ayer que salí de la clase, que pensé que me habían entendido, un chiquito se me acerca allá afuera. ¿Me puedo explicar otra vez eso de los canales semicirculares? Muy bien, no tengo ningún problema. Asumamos que esta sea una oreja, que ha habido una imaginación de un globito que estuvo acá. Esta es una oreja, hueca. Aquí va a aparecer otra oreja y aquí otra oreja, ¿no? Hueca. Y en la parte central de esto se pega. Ambas caras de esta oreja se pegan, se fusionan. Mire, está quedando libre esto, en toda su circunferencia. Entonces, cuando se ha pegado esto, en esta parte que se ha pegado, hay apoptosis. Desaparece la fusión y queda esto totalmente libre en las diferentes posiciones. ¿Sí me han entendido? Bueno, es así como se forman los canales semicirculares. El conducto endolimpático sigue creciendo y va a diferenciar lo que va a ser el ventrículo y el sacro, y de esa manera se desarrolla el oído interno. Este oído interno, cuyo laberinto membranoso, justamente, esto es a nivel de la cóclea, como se llega a formar, este es el espacio, y dentro de él empieza a aparecer el conducto coclear, importante, y esta separación va a formar lo que va a ser la rampa vestibular y la rampa timpánica, que ustedes han estudiado en anatomía, que está ocupada por líquidos. Y este elemento importante que inicialmente forma la membrana tectorial va a diferenciarse para formar lo que va a ser ya las células ciliadas internas de esta parte baja de la cóclea, que va a estar conectada al ganglio espiral de Corti. Ustedes lo han visto en la práctica, a la parte central de la cóclea, que les hemos dicho, miren este ganglio espiral de Corti que parece un cometa Halley con su colita. ¿Se acuerdan? Ese es este que está aquí. Que está aquí. Y de esa manera se va a formar justamente esta parte que está relacionada, y luego este ganglio espiral de Corti va a estar conectada a las ramificaciones importantes del octavo par craneal en relación a la audición. La cóclea está relacionada a la audición. Y nosotros podemos ver aquí ya cómo se integra este oído. Vesícula óptica. Receso tubo timpánico, que está dividiendo, ahí diríamos nosotros, primera bolsa faríngea, primer surco faríngeo. Y aquí, a partir de ese primer arco faríngeo y segundo arco faríngeo del cartílago de Meckel y de Reichert, se han formado estos mazos cartilaginosos que serán los que se diferencian para formar los huesecillos. Esta vesícula ya empieza a formar lo que hemos visto, utrículo, sacro, etcétera, etcétera, en esta posición. Seguimos aquí con el receso timpánico, que aquí formará la cavidad timpánica. Aquí hay una transformación, el surco se va profundizándose. Ya vemos aquí una diferenciación importante del oído interno, esto ya se ha profundizado, los cartilaguitos ya van teniendo forma de huesecillos. Y cuando este surco se va imaginando, luego que se imagina muy bien, las células ectodérmicas que revisten esta cavidad empiezan a proliferar de tal manera que este conducto va a ser cerrado por células ectodérmicas que se llama el meato acústico. Así se llama, meato acústico. Las células endodérmicas que revisten la primera bolsa faríngea se van metiendo más y van a empezar a envolver superficialmente a estos huesecillos. O sea, los huesecillos van a quedar envueltos por endodermo. Aquel tejido mesodérmico que se encontraba por aquí, donde se había diferenciado estos huesecillos, empiezan a haber apoptosis. Y se forma una cavidad que va a ser recubierta también, este endodermo recubre a estos huesecillos y recubre esta cavidad que se ha formado, quedando en la parte central los huesecillos conectados dentro de la cavidad timpánica definitiva.
La primera, la primaria, era simplemente la extensión de esta bolsa, primera bolsa que se había llegado a desarrollar. Pero con esta formación de esta cavidad, por apoptosis de las células mesodérmicas que estaban ocupando este espacio, ya va a quedar como una cavidad completamente labial definitiva que aloja en su interior a estos huesecillos que han sido recubiertos por células endodérmicas en toda su superficie. Y aquí ya vemos todo esto que estuvo formándose. Miren cómo hay la apoptosis y está quedando al medio formándose el conducto. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera se forman ya estos espacios definitivos en lo que corresponde a los conductos semicirculares. La cóclea totalmente cerrada y el estribo conectado en toda su parte plana al agujero oval. ¿Se acuerdan de esto, verdad? El agujero oval que está relacionado justamente a la audición. Llegando a una ventana a la cavidad timpánica, a la cavidad timpánica que existe normalmente aquí a nivel de la cóclea. Y de esta manera, el meato se llega a reabsorber, miren, ocupó completamente la luz, el meato se reabsorbe y queda ya libre esta membrana timpánica que jugará con los sonidos para mover estos huesecillos y que estos a su vez estén conectados a la cóclea para la audición, ¿no? Es así como se van moviendo normalmente para que esto se produzca. ¿Qué puede pasar aquí? Que las conexiones de ese nervio estén dañadas, que este cambio espiral de Corti a él, que pueda haber que no se haya reabsorbido esto, es decir, que no se haya formado el pabellón auricular, etcétera, como vamos a ver en las siguientes palabras. Y de esa manera se forman interconectados estas tres porciones del oído que embrionariamente se desarrollan de esta manera. Y este conducto de la trompa de Eustaquio siempre conectado a la cavidad timpánica. Nosotros los adultos, bastante largo anatómicamente, comparando a los niños que recién están creciendo. Entonces, cualquier proceso inflamatorio que se lleve a cabo aquí, a nivel de la faringe, en los niños, fácilmente repercute a que se produzca una infección en estas cavidades que se llama, ¿cómo se llama? Una infección a nivel de los oídos de los niños. Y se debe a esto. Se debe a esto, a esa conexión. Todos los problemas de infecciones faringes se llevan. Cuando nosotros estamos mal de la faringe, no llegamos a tener otitis, pero como que decimos, ay, los oídos están tapados. ¿Qué significa que están tapados? No podemos escuchar bien, porque la inflamación que está sucediendo aquí en la parte baja no está permitiendo que haya una buena aleación de ese conducto, que es importante para escuchar bien, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos. Y cuando la inflamación de esta faringe puede llegar a alcanzar aquí, también inflama estos canales semicirculares externamente, no internamente, y se traduce con lo que muchas veces sentimos que se llama las laberingitis. O sea que faringe está bastante relacionada a esos problemas y por eso es que podemos tener nosotros incluso la laberingitis con inflamaciones a nivel de los canales semicirculares. Aquí tenemos múltiples malformaciones, apéndices múltiples. Generalmente cuando el niño tiene estos apéndices que no se han llegado a eliminar aquellas estructuras que se han formado en los arcos faringios en la participación del pabellón auricular, en la mayoría de los casos está asociado a malformaciones renales. Nosotros tenemos un chiquito así, tenemos que investigar qué tiene a nivel de su tracto urinario. Atresia del meato auditivo. ¿A qué se deberá la atresia? ¿Atresia qué significa? Ausencia, ¿verdad? Ausencia del meato auditivo externo. ¿A qué se debe? Falta de eliminación de esas células que habían ocupado esos espacios y que no han llegado a desaparecer. Apéndices secales, una malformación de la implantación del ojo, de la oreja, la implantación superior de la oreja debe estar a la altura de la comisura anterior del ojo, a ese nivel, esto es lo normal. Si es más baja, ya hay una implantación baja. Oreja congénita con deformidad en taza, no se ha llegado a formar perfectamente el pabellón auricular. Malformaciones de la oreja, bien, no llegó a ascender. Inicialmente el pabellón se forma aquí y luego debe ascender.
¿no? O que aquí ha crecido muy poquito y en el otro lado bastante grande, normal, diríamos. Y tan normal parece que tuviera la oreja bastante grande, ¿no? O están así, a veces no están pegaditas, sino como que se abren así. Y todo eso se puede corregir. Hoy en día la cirugía estética es muy importante para que se haga bien. Bueno, los cirujanos estéticos funcionales, que son ramas ya dentro de la cirugía, el cirujano plástico tiene pues diferentes roles, unos se dedican a ponernos bellas, otros se dedican